Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión del programa Los de la Unión. Hoy estamos acercándonos a la vida y obra de los presidentes de algunas de las filiales provinciales del país. En esta emisión específicamente estaremos acercándonos a la conversación con la presidenta de una filial provincial que tiene muchos retos y desafíos por delante. ¿A qué provincia estaremos haciendo referencia? Yo le propongo que usted conozca todos los detalles en los próximos minutos. Y es todo un placer recibir en esta emisión a Arianna Cuellar, quien es la presidenta de la filial provincial de Cienfuegos. Bienvenida a Los de la Unión. Muchísimas gracias, un placer para mí. Vamos a acercarnos un tanto a Arianna. Arianna es músico, guitarrista, concertista y en estos instantes pues tienes también este desafío de estar al frente de la filial provincial de la Unión. Pero antes de llegar a estos tiempos, a tu quehacer como presidenta de la Unión Cienfuegos, vamos a develar y descubrir para el público que por supuesto no te conoce, otros que sí siguen este programa, conocen de la obra de Arianna, un tanto indagar quién eres, por qué te inclinaste hacia la música, hacia el ámbito artístico. Siempre desde pequeña me gustaron las manifestaciones artísticas. Por supuesto no vengo de una familia con una formación artística, pero la guitarra, que es un instrumento muy cubano y muy popular, a pesar de que no nace en Cuba, es uno de los que más se utiliza en el ámbito popular. Comienzo a los 10 años en la Escuela Provincial de Arte Manuel Saumel, cuando aquello, ahora Beni Moré, en Cienfuegos, y transito este nivel elemental, como se le llama en el sistema de enseñanza artística en Cuba, hasta los 14 años. Luego, por supuesto, continúo estudiando en el nivel medio, 4 años más, y concluyo mis estudios en el nivel superior, en el Instituto Superior de Arte, acá en La Habana, y tuve, muchísimos maestros que me aportaron muchísimo, que hicieron y sembraron en mí aún más ese amor por la guitarra, pero por supuesto ya no por la popular, sino por la guitarra de concierto, y de ahí nace mi formación. Durante todo ese periodo estuve participando en festivales, en conciertos importantes, confluyendo con artistas, eventos que se hacían por acá y en otros lugares del país, y también en concursos donde obtuve premios, y bueno, por ahí van haciendo mi amor y mi enfoque hacia dónde yo quería ir mediante esta carrera, que no solo, por supuesto, te enriquece desde el punto de vista individual, sino lo que se puede ofrecer desde lo que uno hace a las personas, al público, a la sociedad. La música, además de talento, necesita disciplina y ser bien rigurosa con planes de estudios, con ensayos, y eso lo cumpliste a toda cabalidad. Cuando uno es artista también necesita un tiempo para sí, para su obra. Con ese tiempo que dedicaste a tu obra, ¿te sientes complacida? Es decir, ¿cuáles fueron los logros que sientes que alcanzaste cuando te hiciste estas propuestas de seguir apostando por la música de concierto y sobre todo por la guitarra? Sí, como bien dices, la música específicamente y estudiar un instrumento lleva mucha disciplina y mucha organización, mucho enfoque también, y renunciar a muchas cosas. Hay que tener en cuenta que uno comienza estudiando estas carreras desde muy niño, es decir, que de cierta manera se van quemando algunas etapas de la vida, renunciando a algunas cuestiones importantes para el crecimiento espiritual de la niñez, adolescencia, pero no deja de ser cierto que hacerlo por esta causa tan noble, que nos aporta tanto emocionalmente en los sentimientos, vale la pena. Por supuesto que yo he sentido a través de todo mi trabajo, que ya por supuesto lleva casi 20 años, los logros de todo este sacrificio. A pesar de las renuncias, como te digo, en el ámbito familiar, en el ámbito de la recreación, incluso la entrega y la dedicación que he dedicado a ello, ha valido la pena porque se retribuye, es decir, uno lo recibe de otra manera, mediante el público, mediante lo que uno siente que ha hecho bien, el reconocimiento de las personas,
Y sí, y más allá de ello, por supuesto, también he abierto mi espectro, en el mismo perfil de la guitarra, pero he abierto y he tratado de ser más allá que de una guitarrista, es decir, una promotora cultural, desde mi provincia, porque nunca quise irme de Cienfuegos, a pesar de que me hicieron muchas propuestas atractivas en la capital y fuera también de Cuba, siempre quise y tuve claro desde mi provincia, porque tienen el derecho las personas de las provincias, tanto como en cualquier lugar del país, de tener una buena propuesta artística, de tener esa oportunidad de confluir con los mejores exponentes quizás del instrumento y de otras manifestaciones. Y entonces, bueno, desde allá, desde Cienfuegos he construido, he luchado, he tratado de mantener eventos, festivales que tributen a este esparcimiento, esta espiritualidad que necesitan nuestros públicos. Y bueno, por ahí vamos, por ahí he encauzado la línea principal de mi trabajo.
UNIAC ha tenido un vínculo interesante como vicepresidenta. ¿Cómo llega la propuesta? Y hablemos de ese desarrollo de la vicepresidencia. ¿Qué te permitió ese tiempo al estar cerca de estos proyectos y de los creadores? Mire, yo siempre he dicho que mi llegada a la UNIAC, llegué con 25 años a la UNIAC, fue decisiva. Fue un antes y un después, precisamente porque me hizo ver, a partir de mi entrada, que cuando uno está en una organización como esta, ya deja de ser uno mismo, deja de defender los intereses de uno mismo para defender los intereses de todos, no solo de los artistas, sino de todo un pueblo. Entonces, bueno, eso fue algo que yo entendí muy bien desde el principio y era siempre ha sido una inquietud desde pequeña. Es decir, que yo en la UNIAC me sentí y encontré lo que yo, de alguna manera, siempre estuve buscando a través de toda mi niñez, mi adolescencia. A la vicepresidencia llego, bueno, en las elecciones cuando el 9º Congreso, antes del 9º Congreso, las elecciones que se hacen en los comités provinciales, y ya ahí sí tuve en práctica, pude poner más en práctica este concepto. Fue de gran utilidad, estuve muy cerca, por supuesto, del trabajo del presidente, de los ejecutivos, ahí me dieron muchas herramientas para conocer y para ejecutar toda esta dinámica de la UNIAC y también me abrió ese espectro a conocer ya las interioridades de las otras manifestaciones que no eran tan afines. Los músicos a veces estamos un poco alejados de las otras manifestaciones artísticas, no sucede así con los escritores, no sucede así con las artes escénicas. Los músicos es un fenómeno ahí que quizás hay que estudiar. Siempre estamos un poco más alejados, más individuales en nuestra creación. Pero bueno, de esta manera sí tuve la oportunidad de aprender, sobre todo, muchos de mis compañeros, de las interioridades, de los artistas, ya de manifestaciones diferentes a la mía y, por supuesto, a saber cómo conducir todos los procesos que confluyen en ellas. Vamos a hablar ya de la actualidad. Hablamos de por qué la música, el interés por la promoción, lo que te aportó la vicepresidencia, pero llegas a ser ya la presidenta de la UNIAC. Una vez que estás al frente de todo el ejecutivo, de los procesos en la UNIAC, ¿qué sientes que hay que hacer? ¿Qué hay que aportar a esta institución, también a la vida cultural del territorio? Bueno, llego a esta presidencia con un compromiso tremendo. Imagina que yo estoy a cargo de una organización que se creó en Cienfuegos, este comité, en 1987, que ha tenido un solo presidente durante todos estos 36, casi 37 años, Orlando García, que hizo un trabajo espectacular, maravilloso. Y bueno, yo llego con este compromiso de mantener y superar, además, todo este desarrollo, todo este trabajo que ha realizado mi anterior presidente. Me encuentro en una UNIAC realmente en muy buenas condiciones y por supuesto yo he tenido mis enfoques, mis líneas, los tengo y van encaminados precisamente a algo esencial que es lo primero que debemos tener los miembros de esta organización, que es la unión a la cual te has referido. La unión, como mismo nos define la primera palabra, Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que es lo primero que tenemos que tener claro nosotros los miembros de esta organización, porque de ahí parte todo lo que podamos hacer o no por ella. Es decir, más allá de los intereses individuales que podamos tener, las carencias individuales como artistas, como seres humanos de esta sociedad, nosotros debemos tener clara nuestra misión dentro de esta organización, que es empujar el interés de todos, el interés colectivo, el interés de una nación en pos de un mejor país, de una mejor patria, de una mejor infancia, de una mejor adolescencia. Y bueno, por ahí va el camino principal. Ese es el primer punto, la primera línea que yo me he trazado. Y por supuesto que estrechar, yo creo que eso es algo básico que debemos tener los presidentes, los que estamos en estos cargos, estrechar las relaciones con la institucionalidad, porque de ahí depende, por supuesto, el éxito de que se puedan ejecutar todas estas ideas, toda esta confluencia de pensamientos que nosotros aportamos
desde la UNIAC, ellos son los que concretan realmente la institucionalidad. Por tanto, debemos tener un caminar bien estrecho con la institucionalidad, con el partido, con el gobierno, un acompañamiento, una asesoría. Y bueno, por supuesto que todo esto ha sido una línea de mi trabajo que voy a seguir manteniendo. La creación artística, la atención a nuestros miembros más antiguos, y todo lo que está bien claro y bien establecido y bien trazado dentro de los objetivos de nuestra organización.
cuando se inician estos cargos uno hace quizás una reunión para conocer puntos débiles, vulnerables y fortalezas que tienen cada una de las instituciones. Lo cierto es que el contexto un tanto te obliga a replantear, porque estamos hablando de contextos donde cada vez se apuesta más por la comodidad del hogar o por la creación artística más individual, más desde un ordenador de computadoras, más desde un celular, donde cada vez quizás se coordinan más cosas por WhatsApp o grupos de WhatsApp que verse personalmente, y nosotros tenemos el símbolo cultural de la UNIAC como casa, como institución, como lugar de encuentro, y hoy cada vez más los tiempos nos obligan a hacer cosas más a distancia. Entonces yo creo que también eso un tanto que a los presidentes hoy, a los ejecutivos, les impone un reto primordial. Sí, es un reto, tienes toda la razón. Los tiempos son complejos, y además tenemos precedentes con pandemias, con la crisis económica actual que tenemos, los medios estos tecnológicos que también nos alejan un poco, pero tenemos ese reto y por supuesto tenemos la obligación de trabajar en pos de que logremos esa confluencia, ese mirarnos las caras, ese hablar mirándonos los ojos, porque es importante la interacción entre los seres humanos, la interacción entre los que supuestamente debemos encauzar un mismo camino, defender un mismo objetivo dentro de la diversidad, por supuesto, esta unidad que debemos lograr dentro de la organización. Es un reto, pero un reto que estamos, por supuesto, dispuestos a asumir, que lo estamos asumiendo, de hecho, ya estamos trabajando en este mes o 2 meses que llevamos de presidentes. Y, por supuesto, lo vamos a lograr, porque no es nada que sea imposible ni lejano de hacer. Bueno, yo agradecerte que hayas tenido unos minutos para nosotros y pedirte a ti, también a todos los miembros de la unidad de Cienfuegos que apoyan a nuestro programa. Nos encantaría, por supuesto, tener un vínculo más directo con cada uno de ustedes, con los proyectos, y que puedan llegar a los de la Unión, los creadores, artistas e intelectuales que hacen tanto por Cuba. Así será, pueden contar con nosotros siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Despedimos esta emisión, le estaré esperando la próxima semana.